Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga y que la gracia esté con cada uno de ustedes. Y esta mañana hemos tenido bastantes dificultades, no había luz, ya regresó la luz, entonces tenía mis espejuelos para poder leer y se me perdieron, no sé qué pasó con ellos. Pero que aquí estamos delante de Dios, espero que Dios me pueda utilizar para traer el mensaje esta mañana, que se titula Haciendo la paz con Dios. Ese es el título del tema de esta mañana. Así, pero que antes de empezar vamos a hacer una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos en tu presencia, para que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros y que tú me utilices a mí para la gloria y honra tuya, y que el mensaje que se ha preparado esta mañana sea tu mensaje y no nuestro, y que podamos ponerlo en práctica y podamos aprender cada día más de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaba ¿quién? Su madre. La hermana de su madre, María, la esposa de ¿quién? De Cleofás. Y María Magdalena. Cuando Jesús vio a ¿quién? A su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, ¿qué le dijo? Mujer, ahí tienes tú a tu hijo. Le dijo, mujer, ahí tienes tú a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes tú a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Interesante, ¿no? Vamos ahora vamos a buscar en Génesis 2:23. Génesis 2:23. ¿Qué nos dice Génesis 2:23? Entonces, ¿qué? Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera ¿en qué? En sueño bien profundo. Y mientras dormía, le sacó una costilla y la cerró y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre, el cual Adán exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo le llamó él? Varona. La versión que dice mujer. Dice, porque ¿de qué? Del hombre fue ¿qué? Sacado. Interesante, ¿no? Así que el nombre que Adán le puso nosotros decimos Eva. El primer nombre de la mujer, ¿cuál fue? Varona o mujer. La versión que yo estoy leyendo dice mujer. Interesante, ¿no? Así que, damas, ahí se dan cuenta de que el hombre fue el que le puso el nombre a ustedes, ¿no? Si ustedes, muchos de los hombres mayormente tienen un nombre peculiar a cada uno de su pareja, ¿no? Y aquí vemos que Adán le puso el nombre a Eva y le dijo que se va a llamar mujer. Y si leemos en Génesis 3:20,
Miren lo que dice en Génesis 3:20. El hombre llamó Eva, ¿a qué? A su mujer. O sea que le cambió el nombre. ¿Verdad? De mujer le cambió ¿a qué? A Eva. Le cambió el nombre. Porque ella sería ¿qué? La madre de ¿qué? De todo ser viviente. So Adán le puso dos nombres a su pareja. Primero fue varona o mujer. Y el segundo nombre que le puso, ¿cuál fue? Eva. Dos nombres tiene. ¿Verdad? Si buscamos en Génesis 3:8. ¿Qué dice en Génesis 3:8? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del oído, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Ajá. Así mismo dice. Entre los árboles. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba, ¿qué? Recorriendo el jardín. Entonces corrieron ¿a qué? A esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve ¿qué? Miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Qué dice aquí? Que tuvo miedo y él se escondió. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Dice, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió nuevamente, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo ¿qué? Lo comí. ¿A quién le echó la culpa aquí? A la mujer. Le echó la culpa a la mujer y también le echó la culpa ¿a quién? A Dios. Tú fuiste el que me diste esta mujer. Por eso, tú fuiste el que la pusiste aquí conmigo. Tú fuiste que la creaste. Y mira, ella me dio del fruto. Así que culpa de la mujer y culpa tuya. Como quien dice, si tú no me hubieses dado a la mujer, yo no hubiese comido del fruto que yo no estaba supuesto a comer. Pero como ella me lo trajo, yo lo comí. Así que le echó la culpa ¿a quién? Prácticamente a Dios. ¿Verdad? Entonces dice el 11, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta Dios a la mujer. ¿Qué dice la mujer? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Como la serpiente me engañó. O sea, aquí nuevamente, ¿quién creó la serpiente? Dios. Y prácticamente aquí le echando la culpa ¿a quién? A Dios también. Esa serpiente que tú hiciste me engañó. Por eso y yo comí. Y aquí muestra que el engaño vino por medio de Eva. Y Adán dice en Patriarcas y Profetas que él cuando vio lo que ella había hecho, él comió conscientemente. ¿Por qué? Porque no pensó
que quizá pensó que Dios no iba a ser una mujer tan bella y hermosa y una compañera como era Eva, aparentemente, ¿no? O sea que él decidió no ser más rey o señor de la tierra. ¿Por qué? Por amor a su pareja. Así vemos, hermanos y hermanas, que Adán sacrificó mucho por su amada. Así que a veces nosotros vemos que cuando nosotros vemos a nuestras parejas, recuérdense en eso, que nosotros sacrificamos mucho, porque las amamos mucho a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, ¿no? Pero aquí dice que la serpiente la engañó, y esa serpiente, ¿quién fue que la hizo? Dios. En otras palabras, que aquí Adán le echa la culpa a la mujer y a Dios, y ahora Eva le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Dios el Señor, ¿qué Dios le dice? Dios el Señor dijo, entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre todo los días de tu vida. ¿Qué dice aquí? Pondré que enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y de la simiente de ella. ¿Qué quiere decir esto? Entre la simiente y la simiente de ella. Y dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí vemos la esperanza o la segunda oportunidad que Dios le da a Adán y a Eva para restablecer el jardín de Edén que ellos habían perdido, y para darle la oportunidad a ellos de poder vivir nuevamente en esperanza de que iba a venir ¿quién? Uno que iba a vencer el pecado. Dice aquí en Patriarcas y Profetas, dice que cuando Dios dijo esto, Lucifer y sus ángeles, dice que se reunieron y dice, ahora tenemos una oportunidad de que va a venir alguien para tratar de rescatar al hombre, y ahora nosotros tenemos una oportunidad para nosotros vencerlo, y va a venir a nuestro terreno para nosotros poder vencerlo a él. Y si nosotros miramos, Adán y Eva fueron tentados y ellos cayeron, ¿no? Pero también en el cielo hubo tentación, y también los ángeles cayeron. O sea que el pecado comenzó. ¿Dónde comenzó el pecado? Aquí, en el jardín del Edén. El pecado comenzó en el cielo. Y según los ángeles pasaron por esa situación, por esa tentación, y muchos de ellos cayeron, ahora aquí en esta tierra sucedió lo mismo. Dice en Patriarcas y Profetas que los ángeles venían a visitar a Adán y Eva y a hablarles a ellos y a darles consejos, y decirles que había un adversario que iba a tratar de engañarlos, y ellos estaban conscientes de eso. Pero dice que ¿qué sucedió? Que la serpiente era una de las serpientes de las más hermosas y de las más astutas. Entonces dice Patriarcas y Profetas le decían a Eva y a Adán que no se separaran, que estuvieran siempre juntos, porque eso lo iba a ayudar a ellos para que cuando llegara ese momento de tentación pudiera estar firme y no cayeran, según dice Elena G. de White en esos escritos. Pero ¿qué sucedió? Dice que Eva comenzó
caminando por el jardín, se distrajo y cuando vino a ver, estaba al frente del árbol del bien y del mal. Y entonces, ¿qué dice? Que cuando comenzó a hablar la serpiente, ¿qué le dijo la serpiente? Que Dios dice que tú no debes comer de esta fruta. ¿Ah? ¿Sabe Dios que el día que comieras, qué iban a hacer? Como Dios. O sea y dice que la fruta se veía bonita, hermosa y deseosa para esa tentación que Lucifer había puesto. O sea que creó en ella un deseo de ser como Dios, ¿no? Y dice que se veía agradable a los ojos cuando vio esa fruta. O sea que ahí comenzó un sentir que dentro de Eva de querer ser cierto sentido de superioridad, ¿no? Y quería ser como Dios. Y ahí comienza que el engaño de Satanás, y ahí dentro de ella, de nuestro ser, es que comienza el deseo de lo bueno, lo malo. Por eso es que nosotros debemos de ver nuestro corazón y ver dentro de nosotros y reconocer la naturaleza de uno y ver esos sentidos para así nosotros poder hacer cierta decisión que va a hacer que nosotros hagamos la voluntad de Dios, o puede ser que vamos a hacer el camino que no debemos de seguir. Por eso es que es muy, muy importante de nosotros ver nuestros sentidos, conocernos nosotros a nosotros mismos, porque a veces mucha gente no se conoce a sí mismo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que hay ciegos que guían, ¿qué? Ciegos, dice Jesús. Y si miramos eso, ciegos que guían ciegos. Es decir, que hay gente, y cuando le dijo eso, ¿a quién estaba diciendo eso? A los fariseos, que eran doctores de la ley, que eran gente sabia, que eran gente estudiosa, que eran gente que estudiaban según ellos las leyes de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué sucedía? Que cogieron eso y en vez de aprender y conocer a Dios, se llenaron ellos de cierta autoridad de ellos mismos y dicen, yo sé que esto es así. O sea que se miraban ellos así con un sentir de superioridad. Y si nosotros miramos, ese es el sentir que Satanás trata de poner en nuestros corazones, de ese sentir de superioridad, de ese sentir de que somos más inteligentes o que tenemos más dinero, o si yo me pongo ciertas cosas voy a ser poderoso, y tiende a que nosotros seamos un ser grande, glorioso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer como humilde, sencillo, como fue Jesús. Aquí vemos que Satanás quiere que nosotros tengamos en nosotros un sentir ¿de qué? De superioridad sobre todo de las cosas. ¿Y qué dice aquí? Que la palabra de Dios dice que el día que comieran, ¿qué van a hacer? ¿Suceder? Van a morir. ¿You know? ¿Y qué sucedió? Vamos nosotros ahora a regresar a Mateo. No a Mateo, lo que a Juan 19:23. Vamos a visitar eso ahora y a ver cómo ponemos todo esto juntos, así. Porque como dice el título, haciendo la paz con Dios. Y ahí cuando Adán y Eva comieron del fruto, ahí fue cuando comenzó el conflicto, como el conflicto de los siglos comenzó ahí, ¿verdad? Y cuando ese conflicto comienza, diciendo de que Dios iba a mandar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Y si como dice aquí, si miramos en Juan 19:25 dice, junto a la cruz de Jesús estaba ¿quién? Su madre.
la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio, dice aquí, a su madre y a su lado al discípulo amado a quien él amaba, dijo a quién, ¿a quién le dijo? ¿A su qué? A su madre. Dice, fíjense aquí, no, dice mujer. No le dice madre, dice mujer. Mujer. Ahí tienes a quién? A tu hijo. Él no dice madre, ahí tiene a mi hermano. O madre, ahí tienes dice mujer. O sea, como en otra versión dice varona. Ahí, entonces dice, ¿qué dice? Ahí tienes a tu hijo. Luego, ahí tienes a tu hijo. Fíjense en la diferencia que hay ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús iba a venir a esta tierra y que de la simiente, como decía, como estamos leyendo en Génesis, de la simiente de la mujer, iba a salir ¿qué? ¿Ya? Nuestro Salvador, ¿no? Y aquí se está cumpliendo esa promesa, ¿verdad? Como decían al principio, Adán le llamó a Eva primero como mujer, ¿verdad? Y después de mujer, cuando la mujer cayó, ¿cuál fue el nombre que le puso? Eva. ¿Y cómo es que dice cómo es que dice en Génesis, ¿dónde que está? ¿Qué es lo que dice en Génesis 2:20? Pues dice la palabra, y le llamó Eva a su mujer. Le puso, ahí tenemos los dos nombres. Fíjese para allá. ¿Eh? Ahora miramos aquí que Jesús le dice a su madre, dice madre, ¿no? Después le llama, dice ¿qué? Mujer. ¿Quién quiere leer cómo se dice? El versículo 28. ¿De Juan? Sí, de Juan, sí. Después de estos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ok. Dice, ¿qué dice? Primero le dice la mujer. Ahí vemos como dije, como diciendo al principio, ¿no? Ahí le está llamando mujer. ¿Ah? De ti salí yo, ¿verdad? De ti, mujer, salí yo. Entonces le dice, madre, he ahí a tu hijo. Ahí se está mirando que, no se está mirando solamente como el hijo de María, se está mirando, como le está diciendo, Jesús se pone ahí como cierto sentido de como estaba en el jardín en el Edén. Mira, ahí está tu hijo. ¿Ah? Y dice que de la simiente de la mujer iba a salir el Salvador, ¿no? Y de ahí, por eso es que ahí nos muestra, por medio de en el Calvario, que Jesús dice que es el sacrificio perfecto, ¿no? Y dice que para que se cumpliera, ¿qué dice? ¿Cómo tú leíste? La palabra de Dios que le dio ¿qué? La última palabra dice, tengo sed. Sí, tengo sed. Y dice que, entonces, ¿qué le dio a él? Vinagre. Ahí fue cuando, entonces, ¿qué sigue leyendo? Después que tomó ese vinagre, ¿qué es lo que dice? Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vino una esponja y pusieron en un cipote, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo también cuando Jesús tomado el vino, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ajá, así dice. Después que tomó el vinagre, dice que fue, ¿qué dijo él? Consumado es. ¿Cómo dice? It is finished. Comenzamos hablando de este versículo, ¿no?
Y entonces fuimos al jardín del Edén. Entonces vimos cómo Satanás engaña a Adán y Eva. Vimos cómo Adán le cambió el nombre. Primero le dijo mujer. Entonces aquí vemos que Jesús le llama a su madre, también ¿cómo le llama? Mujer. He ahí a tu hijo. Entonces, si buscamos, como le estamos leyendo en Génesis 3:20, le dijo, bueno, le cambió el nombre de mujer a Eva. Aquí vemos ahí y cuando dice consumado es, ahí vemos, es como el jardín en Edén, cuando Dios le dijo, de tu simiente iba a nacer el Salvador, y cuando le dice mujer, he ahí a tu hijo, ahí cuando dice consumado es, ahí vemos la promesa cumplida a Adán y a Eva y a ti y a mí, que nosotros por medio de nuestro Señor Jesús, Él ha cumplido lo que había prometido a Adán y Eva. ¿Y qué sucede? Nosotros, como seres humanos, somos, ¿no? Y como estuvimos hablando al principio, de que ¿a quién le echaron la culpa? Adán le echó la culpa a Eva, y a Eva le echó la culpa a la serpiente, y al final de todo, ¿a quién le echaron la culpa? A Dios. Y entonces, si miramos la historia del Edén, entonces si miramos la historia de los patriarcas, de los profetas, vemos del pueblo de Israel, vemos cómo Dios, por medio de la historia que hemos leído, por medio de la palabra de Dios, vemos cómo Dios se ha revelado a diferentes individuos y cómo Él ha sido paciente con esos individuos y cómo Él se ha mostrado quién Él es, right? Porque a Él le echaron la culpa. Él no tenía, yo podía decir, tú sabes, como, olvídate, a ti te voy a eliminar y no te voy a dar más esperanza. No, Dios se reveló y dijo, ok, me echaron la culpa a mí, le voy a enseñar quién es el verdadero culpable aquí. ¿Quién es el que no quiere lo bueno para ustedes? Porque dicen para atrás que es el profeta cuando Satanás o Lucifer vio al jardín en Edén, vio a Adán y a Eva. Dice que cuando él los veía a ellos, veía su inocencia y veía la felicidad y el gozo y la unión que tenían con el Creador. Dice que creó en Satanás envidia y celo y se introdujo para cambiar el jardín de Edén para traer engaño y traer desgracia. Y entonces aquí muestra, como estaba diciendo, dice haciendo la paz con Dios. Dios no tenía que entregar a su hijo si no quería. Dios podía hacer otro Edén y comenzar de nuevo, pero no. Dice que Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mismo Dios, si estudiamos su historia por medio de Israel, por patriarcas y profetas y por situaciones que hemos pasado nosotros, ¿verdad? Dios dice que yo soy Dios. Él dice yo soy quien yo soy Dios. Él no lo esconde. Mas sin embargo, por medio de la historia hemos visto que Él es un Dios que paciente, un Dios perdonador, un Dios humilde, un Dios que desea lo bueno para ti y para mí, y un Dios que lo que desea es felicidad para el mundo entero. En otras palabras, Dios dice, no es mi culpa que yo soy Dios, ¿verdad? Nosotros le decimos la culpa, bueno, es culpa de Dios, porque ahora mismo Dios dice, no es mi culpa que yo sea Dios. No es tu culpa que tú naciste en China, ¿no? No es tu culpa que tú naciste en México o Puerto Rico, en Argentina. Nosotros no escogimos eso, ¿no? Nosotros no escogimos, yo no escogí ser puertorriqueño, solamente yo sé que nací, ¿verdad? En una isla de Puerto Rico y cuando nací,
por medio de las enseñanzas que aprendí a leer, a estudiar, a meditar, y entonces estudiar la palabra de Dios, decidí buscar he cometido muchas faltas, he caminado por caminos no muy buenos, pero que gracias a Dios por la enseñanza que mi mamá me dio y por las decisiones que he tomado y he decidido seguir a Dios y aprender de Él y aprender cuál es la voluntad de Él. Porque mi deseo en oración es algún día encontrarme con Él en el reino de los cielos. Y yo quiero verlos a ustedes también en el reino de los cielos. Pero ¿qué sucede? Debemos de aprender a tener paz con Dios. No dejemos, no debemos como estábamos hablando esta mañana, de la unión. La unión a veces reconocemos que a veces porque tú eres de este país o tú eres de otro país, no somos iguales, tenemos cultura diferente, entonces hay conflicto, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice? Nuevamente, no debemos echarle la culpa a nadie. ¿Quién somos? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es Dios, nosotros somos ¿quién somos? Ahora, eso sí, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, ¿qué sucede? ¿Ah? Estamos abriendo la puerta, reconociendo de que queremos hacer la paz con Dios y no queremos echarle no más la culpa a Dios, sino debemos echarle la culpa ¿a quién? A la serpiente antigua. Reconocer que Él es el que nos está tentando porque Él no desea que nosotros alcancemos el reino de los cielos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si nos sometemos a Él y vivimos de acuerdo a su voluntad, podemos ¿qué? Obtener ¿qué? La vida eterna. O sea que ahora tenemos que nosotros ¿qué? No echarle no más a la culpa de Dios, sino echarle la culpa al enemigo. A veces entre nosotros va a haber conflicto y a veces le echamos tenemos desacuerdo, podemos decir así. Pero ¿qué sucede? Al final del día, cuando debemos reconocer que cuando haya cierto desacuerdo, reflejar, orar, pedirle a Dios para que Dios nos abra los ojos para ver quién es el verdadero causante del problema que Él está tratando de surgir. Y yo diría que el 100%, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás, el enemigo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos unamos. Porque aquí dice, cuando Jesús, siendo el que nos creó a nosotros, Él fue el que le dio soplo de vida a Adán y Eva para que vivieran, ¿no? Y aquí cuando le dice a su madre, mujer, ella y a tu hijo, tomó del vinagre, y dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, Él dio el soplo de vida que estaba en Él para que nosotros prácticamente viviéramos. Pero gracias a la gracia de nuestro Padre Celestial, cuando vio que estuvo dispuesto a morir y a dejar, como quien dice, su reino eternamente por nosotros, ahí vemos que en su corazón lo que reina es que el amor. Y según el amor de Jesús que reinó en Él, que estaba dispuesto a sacrificar su propia gloria, su propia poder, Él lo entregó. ¿Por qué? Por ti y por mí. Y Él no quiere que nosotros le sirvamos a Él por miedo. Porque cuando Adán y Eva lo oyeron allá en el jardín, ¿qué decían? Tuve miedo y me escondí. Y nosotros debemos de tenerle miedo a Dios. A veces cuando vamos donde Dios vamos con miedo porque no sabemos, porque hemos hecho algo malo. Pero más sin embargo, si hemos hecho algo que no está de acuerdo, debemos de ir ante Dios reconociendo que aunque no somos perfectos, nosotros podemos tener la vida eterna. Si buscamos ¿cómo se dice? Déjame que está aquí. Oh, está bien, encontré aquí. Si buscamos en Lucas 23:32. ¿Qué dice Lucas 23:22? 23:32, perdón.
23:32. Dice, también llevaban con él a otros dos antes, ¿qué? Ambos, ¿qué eran ellos? Buenas personas. Dice que ambos eran criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar de las calaveras, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces, muchas veces, nosotros no estamos haciendo las cosas correctas y a veces no sabemos que no estamos haciendo las cosas correctas. Jesús miró a este mundo y él reconoció y se dio cuenta de que ellos estaban haciendo cosas que no eran correctas y ahí fue cuando comenzó a interceder por nosotros. Muchos de estos que están aquí están haciendo lo que están haciendo y no saben lo que están haciendo. Y a veces nos pasa a nosotros igualmente. A veces hacemos cosas incorrectas y no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas incorrectas. Pero gracias a Dios que tenemos un mediador, Cristo Jesús, el príncipe, nuestro sacerdote, nuestro abogado que está en el cielo para interceder por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso es que yo les digo a ustedes, hermanos, debemos de ¿qué? Entregar nuestro corazón a Él. Y no debemos juzgar ni condenar a nadie, sino a aprender, a comprender y a respetar unos a los otros y así estar en armonía con Dios para que Dios nos bendiga como nosotros debemos hacer. Como decía aquí, la mujer dice que es la hembra, Eva, es que la mujer de donde sale todo. La pregunta mía es, en esta mañana, Jesús entregó todo, consumado es. Ese consumado es cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y deseamos que sea Él el que viva en nuestros corazones. Así que mi oración esta mañana y mi predicación de esta mañana es que Dios more en su corazón. Y cuando miramos que debemos de estar meditando en la cruz del Calvario diariamente, para que nosotros cada vez que meditamos en ella, créanme, vamos a ver en nosotros que el Espíritu Santo nos va a iluminar para ver la cruz y vamos a aprender de ella. Y cada vez que nos aprendamos de ella, vamos a ver la presencia de Dios ahí. Por eso es que yo les digo a ustedes, hermanos, que consumado es, dijo Jesús. Ahí a tu hijo. Como quien dice, lo que yo prometí en el jardín del Edén, mira, aquí estoy. ¿Cómo? Con las manos abiertas, crucificado y con una corona de espinas. Pudiendo él que poner su autoridad, su poder. Hubo como le dijo, mira, si yo quiero, tengo legiones de ángeles que pueden sacarme de esta situación que yo estoy. Mas sin embargo, él decidió no. Él solito venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros podemos ser salvos. Así que en esta mañana, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y reconozcamos que en la cruz del Calvario es donde comienza el principio de nuestra salvación y que diariamente nos acordemos de eso. Así que con esta mente vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y gracias, Señor, te damos porque tú en la cruz del Calvario entregaste todo por cada uno de nosotros. Naciste de una mujer y de una mujer viniste como ser humano. Te hiciste menos que los ángeles para darnos esperanza a nosotros. Señor, esa esperanza nosotros la queremos poner en nuestros corazones. Queremos que viva en nuestros corazones y queremos seguir hacia adelante y enseñarles a otros que hay esperanza y que este mundo es pasajero. Te pedimos, Dios, que hoy, mañana y siempre, y que nuestra mente, alma y espíritu
reine el amor de Dios y la salvación que more en nuestros corazones. En esa esperanza, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.